A esta hora vamos a hablar de Venezuela, porque el mandatario de ese país, Nicolás Maduro, llamó al presidente Boric precisamente a dialogar en vez de hacer democracia de micrófono. También culpó al expresidente Sebastián Piñera de la entrada de venezolanos delincuentes a nuestro país. Vamos a tomar contacto con el diputado de Renovación Nacional, integrante además de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Diego Chalper. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Muy bien, Matilde, gusto saludarla. Buenas tardes. Diputado, como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿qué le parecieron las declaraciones del presidente Maduro y, a su juicio, qué es lo que debiera responder Chile? Bueno, primero, las declaraciones del presidente Maduro me parecen delirantes, propias de alguien que posiblemente está muy nervioso, muy ansioso, porque sabe perfectamente que si hubiese un proceso democrático normal en Venezuela, él no solo perdería, sino que perdería por goleada. O sea, si él permitiera que María Corina Machado compitiera en circunstancias normales, es muy probable que se acabaría el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, ¿en qué está Nicolás Maduro? Tratando de provocar conflictos internacionales para desviar la atención del desastre de su régimen a nivel interno y del fraude electoral en el que tiene envuelto a su pueblo. Yo creo que Chile tiene que ser extremadamente claro y preciso. La memoria de los expresidentes se respetan. Más allá si tiene simpatía o no usted por el expresidente, acá hay una cosa transversal y eso es lo que hemos encontrado en la Comisión de Relaciones Exteriores, donde la condena hacia los dichos del presidente Maduro, faltándole el respeto a la memoria del presidente Piñera, han sido, Matilde, transversales. Ahora, diputado, este emplazamiento del presidente Gabriel Boric, ¿debería conversar con el presidente Nicolás Maduro? Mire, yo, ¿sabe lo que pensaba? Pero veo difícil practicar una cosa así. Yo le doblaría la puerta al presidente Maduro. Le diría, si él está tan convencido, bueno, nosotros lo invitamos a que vea en el norte de Chile lo que ha provocado la inmigración ilegal, que conozca ojalá las víctimas del Tren de Aragua, cuyo canciller se permitió decir que no existía. O sea, ojalá el presidente Maduro se interiorizara un poco más de los dramas que está generando en los países del continente las posturas de su régimen dictatorial, de sus autoridades, y por lo tanto yo creo que el presidente Boric tiene que hablar con el presidente Maduro para hacerle ver esto, y más que eso, Matilde, tiene que ponerle plazos, porque a ver, aquí el fiscal de Venezuela dice hay disposición de la Fiscalía para perseguir a los asesinos de un refugiado político en Chile. El gobierno venezolano dice hay disposición. Bueno, ¿a qué hay disposición? ¿En qué plazos? ¿En qué términos? Y si esos plazos no se cumplen, ahí sí el gobierno chileno tiene que convencerse de que no hay un interés real de mantener relaciones y en ese caso habrá que retirar embajador y pasar a una ofensiva más agresiva. Creo que si usted le pone plazos y contingencias concretas a esta conversación, ahí sí tiene un poco más de sentido. Entendiendo su planteamiento, es difícil que si estuviera involucrado el régimen entregara a personas que participaron en la comisión de un delito. Por lo tanto, esa posibilidad se ve difícil, a no ser que sea crimen organizado, que sea independiente del gobierno. Pero si no ocurriera, ¿usted ve necesario realmente retirar al embajador con la cantidad de venezolanos que hay en nuestro país? Mire, Matilde, precisamente por lo que usted dice, es importante que pasemos de los dichos a los hechos. Si la Cancillería venezolana, si el fiscal venezolano dicen que quieren colaborar, que lo prueben con hechos concretos y plazos concretos. Y si eso no se verifica en los hechos, ahí el presidente Boric tiene que tomar acciones. Yo le recuerdo a los que nos están viendo en su casa que teniendo un encargado de negocios en Venezuela, en los últimos gobiernos pudimos hacer mucho más de lo que se ha podido hacer en el actual gobierno con un embajador. Entonces, al final, acá lo que hay que hacer es gestos diplomáticos concretos y retirar el embajador y ese tipo de señales son lo que tenemos que hacer frente a un gobierno que si no colabora, francamente se está faltando el respeto al Estado de Chile. Ahora, bueno, frente además a las expulsiones, tenemos un problema con Venezuela porque tenemos muchísimos indocumentados ilegales que han cometido delitos y que no se pueden expulsar porque el gobierno de Nicolás Maduro no los recibe. Han surgido muchísimas propuestas, ideas y anoche sorprendió de quién venía el senador José Miguel Insulza del Partido Socialista, dijo que se hacía indispensable construir un centro de detención no permanente, provisorio para las personas que están en esa condición, que Chile firma la expulsión, pero que no pueden ser expulsadas porque precisamente el régimen no los recibe, porque esas personas a los 5 días quedan libres. ¿Usted cómo ve esa propuesta?
Bueno, a mí me parece que viniendo el senador Insulza es de mucha honestidad intelectual. El senador ayer dijo el problema no es que solamente no los reciban, sino que hay un hecho de la causa de que el gobierno chileno está siendo poco efectivo al momento de tramitar esa expulsión administrativa. Entonces, ¿cuál es el problema que estamos teniendo? Todos estamos conscientes de que esta gente que está de manera ilegal en Chile, que no ha acogido ninguno de los llamados a regularizar su situación, por lo tanto no podemos sino suponer que hay un empeño por mantenerse fuera del ordenamiento jurídico y por lo tanto si esas personas están en esa condición, además del criterio de Valencia, que usted se acordará que si a una persona la pillan indocumentada cometiendo delito, se le aplica la prisión preventiva como una manera de lograr su identificación, me parece que ideas como la del senador Insulza hay que estudiarlas. ¿Le sorprende que sea un senador oficialista ahí, precisamente del Partido Socialista? No me sorprende porque el senador Insulza es senador por Arica y por lo tanto no tengo ninguna duda que le debe pasar lo mismo que le pasa a todos los de la macrozona norte, que es una angustia desesperada por la situación migratoria que está ocurriendo en esas localidades. Respecto a eso, hoy día la ministra precisamente del Interior de Argentina, Patricia Bullrich, dijo que existía presencia de Hezbollah en la triple frontera donde están ellos, ahí Paraguay, Uruguay y Argentina, pero también en el norte de Chile. En la comisión se ha tocado ese tema, se ha abordado, ¿les ha llegado alguna información, denuncia? Mire, toda información de esa naturaleza, por ser de interés nacional, es secreta, pero yo le pido a las autoridades argentinas ser responsables. Si tienen esos antecedentes, la manera de expresarlos no es ante los medios de comunicación, sino que son los canales que corresponden, que es que la inteligencia argentina le envíe esa información al gobierno chileno, a la inteligencia chilena, y por lo tanto yo le pido a las autoridades argentinas ser responsables en el manejo de la información, de la misma manera que el Estado chileno es responsable de la información que tenemos respecto a la situación argentina. ¿Usted lo dejaría, claro, no en el debate público una situación como esta? O sea, a ver, si hay antecedentes serios, póngalo a disposición de las autoridades correspondientes, pero no genere una polémica artificial. Nosotros toda esa información la recibimos de carácter confidencial y por lo tanto cuando tiene que ver con intereses argentinos, lo que corresponde y es lo que hacemos es que se lo comunicamos a la autoridad argentina. Diputado, en un escenario como este, donde además hay elecciones pronto, este año, el próximo año, surgen ideas bastante extremas por parte de sectores políticos, de candidatos. Ha surgido la idea de crear megacárceles, también de crear el empadronamiento de personas en campamentos. Eso viene del Partido Republicano. ¿Qué le parecen estas propuestas? Precisamente el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, visitó El Salvador. Él no considera que eso sea antidemocrático lo que está ocurriendo ahí y visitó precisamente la cárcel de Bukele. Mire, yo creo que en esto hay que ser extremadamente riguroso en dos sentidos. Para no descartar a priori ninguna idea, pero para exigirnos siempre que las ideas tengan sustento en la realidad. Yo personalmente creo que respecto al crimen organizado, lo que necesitamos son cárceles de alta seguridad. Y las cárceles de alta seguridad siempre son acotadas en la cantidad de personas que forman parte de esas cárceles, porque son módulos individuales, son procesos automatizados. Lo otro que necesitamos es segregación carcelaria, lo que necesitamos es aumentar las plazas carcelarias, porque hoy día tenemos una situación de hacinamiento. Entonces, en materia carcelaria hay que ser extremadamente serio, porque lo que está en juego es efectivamente el crimen organizado. Y respecto de las propuestas en materia de migración ilegal, yo creo que el gobierno ha fracasado en su política de empadronamiento biométrico y por lo tanto hay que cambiar la estrategia. Y finalmente, respecto del tema fronterizo, lo que hemos dicho desde Chile Vamos es que lo que necesitamos es una policía militar de frontera, que fue lo que planteamos en su minuto a propósito de la presencia militar en la macrozona norte. ¿Cómo se hace un debate sin estridencias cuando hay un tiempo electoral? La gente tiene el deseo de seguridad y llegan estas frases de megacárceles que sin duda son muy atractivas. Mire, para mí la pauta es la ley Naín Retamal. El éxito de la ley Naín Retamal fue salir de la estridencia a pasar inmediatamente a la seriedad. Y yo creo que la tónica que tienen que tener las propuestas de seguridad siempre son la seriedad y la eficacia. Resolver los problemas más que generar estridencia. Diputado, tienen una nueva mesa de la Cámara. ¿Cómo vio lo que ocurrió el día de ayer y efectivamente a Renovación Nacional le da garantías una mesa presidida por Carol Cariola? Mire, lo que yo estoy muy contento es que Chile Vamos cumplió
fuimos capaces de replicar Unidad por el Cambio en el sentido de que las fuerzas estuvimos juntas para darle una alternativa a la Cámara. Lamentablemente faltaron personas que estaban consideradas para alcanzar una mayoría, y yo lo que le diría a la diputada Cariola, que no me gustó, quiero confesarle su discurso inicial, es que sea consciente de que ella descansa en una mayoría de papel. Es decir, una mayoría extremadamente endeble, lo cual no hace que nosotros no la respetemos, porque yo soy demócrata, pero la obliga a ella a ser especialmente cuidadosa y recordar que ella es presidenta de todos los sectores de la Cámara y no de un sector en particular. Hoy día, diputados de el Partido Social Cristiano planteaban objetar a la mesa, porque planteaban que era ilegítima la elección. Ellos también han planteado muchísimas acusaciones constitucionales. En este caso, ¿tiene piso una propuesta como esa? Mire, yo soy demócrata, respeto las decisiones que toman las democracias y por lo tanto dejemos que esta mesa se despliegue. Ayer yo creo que tuvo un mal punto de partida, quiero ser sincero, pero tenemos que ser demócratas y respetar las decisiones, así que yo al menos en esa vereda no estoy. Diputado, hace unas semanas usted presentó un documento que se llama Unidad por el Cambio, donde planteaba varias ideas. La unidad, las no estridencias eran parte también de ese documento, y llamaba la atención y se hacía el punto en que usted decía que había que hacerse cargo de las demandas sociales que habían surgido durante el estallido social y que precisamente su sector no ha hecho una lectura completa. ¿Cómo se debe traducir eso en el trabajo legislativo a partir de ahora? Mire, Matilde, en eso no hay atajos. Primero hay que constatar que el malestar social es un problema. Y aquí hay dos tesis que me parece que se han mostrado insuficientes. Aquella tesis que no quiere mirar el malestar y aquella tesis que cree que el malestar supone un reemplazo en la institucionalidad o una especie de revolución. Por lo tanto, la tarea nuestra es mirar el malestar social y ver cuáles son las reformas sociales que hay que impulsar por sectores moderados para lograr estabilidad y gobernabilidad en Chile. Por lo pronto, me parece que en materia de salud tenemos que avanzar hacia un plan único garantizado de salud, que es algo muy parecido a lo que se plantea en su minuto en la reforma FONASA. En materia de vivienda tenemos que hacer una política habitacional más audaz porque la actual no está siendo suficiente. Y bueno, en materia previsional hay una oportunidad de logrando ciertos acuerdos. Lamentablemente la discusión se ha entrampado demasiado en los puntos más, puntos menos para un fondo único estatal. Yo creo que el gobierno podría lograr un acuerdo razonable con reformas a la industria, incremento a la pensión garantizada universal y avanzar en algunos puntos adicionales de pensión. Pero bueno, en estas cosas son diálogos, Matilde, usted lo sabe, no son monólogos, así que necesitamos también la cooperación de los sectores centro de la centroizquierda. Ya, pero ese espíritu está, ¿no es cierto? Usted ha reflexionado, ha puesto eso sobre la mesa, porque claro, al inicio del gobierno su posición había sido un poco distinta. Mire, ahí se hace, efectivamente, lo que pasa es que a medida que avanza el tiempo y el Chile está sumido en una crisis de seguridad, en una crisis económica significativa, y además el malestar social sigue latente en el sobreendeudamiento, en el déficit habitacional, yo creo que después de los dos fracasos constitucionales, que son dos fracasos de las ideas maximalistas, yo creo que el camino que queda es buscar algo que le dé estabilidad y gobernabilidad al país. Ese es el camino y al menos en eso vamos a estar varios en la centro-derecha. Diputado, finalmente, cuando se habla del estallido social, sobre todo en el sector de la oposición, se equipara con octubrismo. ¿Qué llamado haría usted a las personas que hacen esa analogía cuando es mucho más? La perdí, creo. Bueno, malestar social para mí es el sentir de clases medias que alcanzaron una situación de mejor situación que en los últimos 30 años, pero que viven angustiados por volver a su condición de pobreza y que reclaman libertades y seguridades que hoy día lamentablemente son patrimonio de aquellos que lo pueden pagar. Ese malestar de las clases medias y de los sectores vulnerables hay que mirarlo con rigurosidad y con profundidad. El octubrismo es una lectura de ese malestar social que creyó que eso daba pie a refundar el país. Y en eso estaban equivocados y por eso el 62% de los chilenos les dijeron que no. Pero de ahí a creer que no hay un malestar social en Chile, me parece que sería un tremendo error y por eso en Unidad por el Cambio yo emplazo a mi sector político y a las fuerzas del rechazo a hacer una lectura del malestar social y proyectar un proyecto de futuro para Chile. Muy bien. Diputado Diego Chalpern de Renovación Nacional, muchísimas gracias por esta conversación. Sé que tiene cosas pendientes, así que gracias por el tiempo. Gracias a usted, Matilde. Que le vaya bien.